Ahí está. No hubiera sido tan buena sin la fotografía, así que gracias, Max. Entonces, solo quiero comenzar dejándoles saber que para nosotros aquí en el condado de Buncombe, desde esta tarde hemos tenido 3,307 casos de laboratorio confirmados y tristemente hemos experimentado 89 muertes relacionadas a la COVID. Y alrededor de 89% de estas muertes relacionadas a la COVID en nuestra comunidad han sido personas que son mayores de 65 años y la mayoría de nuestras muertes por la COVID han sido asociadas en instalaciones de cuidado a largo plazo. Y también verán que vamos a continuar teniendo como 4,000 pruebas que han sido administradas en nuestra comunidad, no solo por los sitios de la comunidad, sino también por sociedades y han sido un total de casi 76,000 pruebas administradas en la comunidad hasta ahora. Entonces voy a agrandar la imagen como pidieron, solo para que veamos la última parte de nuestra curva. Y solo para recordarle a la gente, lo que ven aquí es de julio hasta nuestros datos más actuales y hemos visto que ha bajado desde mediados de julio a agosto. Se ha nivelado ahora que entramos a septiembre, pero hemos visto que otra vez ha habido un incremento y varios de estos casos comenzaron entre el 21 al 23 de septiembre y hubieron varios síntomas que aún así hubieran sido la última parte de el periodo de incubación de el fin de semana feriado. Y como hemos escuchado históricamente, hemos visto varios casos después de vacaciones o días feriados. Y en cuanto a los casos más recientes por día, pueden ver que está fuera de esa ventanilla, pero que también ha sido después de la implementación de la fase 2.5 y ahora hemos entrado a la 3.0. Entonces, solo como las vacaciones y días feriados hemos visto históricamente que ha incrementado después de haber levantado estas instrucciones. Y vemos que estamos un poco abajo de 30 casos por día. Y vamos a estar monitoreando estos. Por los últimos días pueden ver que ya se está tratando de anivelar, pero es demasiado temprano para decir que eso es una tendencia de anivelación o si va a seguir incrementando. Entonces vamos a estar actualizándonos en cuanto a esto. Usualmente espero hasta el final para decir que las 3W son importantes, pero me parece que es importante decirlo aquí, que ahora que se empiezan a levantar algunas restricciones, es muy importante que la gente recuerde los 3Ws, de esperar a lavarse y cubrirse. Es muy importante ahora que empiezan a levantar las restricciones y que vamos a interactuar más, que vamos a estar teniendo más interacciones con diferentes lugares. Entonces, por favor, recuerden ponerse una cubierta facial, lávense las manos muy frecuentemente y esperen a 6 pies de distancia. Y nuestro porcentaje de positividad, pues no hay sorpresas de que ahora estos casos han comenzado a incrementar durante los últimos días. Hemos visto nuestro porcentaje de positividad también que ha incrementado. Estábamos en 3.5% y ahorita estamos a 3.3%. También hemos visto que a nivel estatal el porcentaje de positividad ha bajado hasta 5% y ahora está en 6.4%. Solo para notar que el Estado y la Nación está viendo tendencias que estamos viendo ahora, que han surgido durante la última semana más o menos, que han incrementado los casos por día. Y ahora vemos las enfermedades que se parecen a la COVID. Entonces solo recordemos que hay enfermedades que se parecen a las COVID y que a veces son indicadores. Y esta gráfica
está proyectada en el fin de semana del 26 de septiembre para mostrarles que esa línea amarilla es en la semana en la que estamos, y si pueden compararlo a las regiones, podemos ver que en las últimas semanas eso ha comenzado a dispararse un poco, y esta gráfica termina el fin de semana del 26 de septiembre. Entonces, si pueden ver los casos por día y esta gráfica de región se parecen mucho. Y esta visualización se ve un poco diferente. Me disculpo porque la plataforma en la que nos llega los datos del estado no está funcionando correctamente, así que tuve que hacer otra visualización diferente, pero la misma información. Vemos esta gráfica de barras azules y que compara las regiones, y aquí se está comparando con las otras regiones. Es la misma información acerca de la hospitalización, y nosotros estamos en la línea naranjada que está más abajo. Esa es nuestra región, y podemos ver que comparada a otras regiones del estado, la carga para la hospitalización ha sido menor, pero estamos viendo en el último punto de datos, el 2 de octubre, que hay un poco de incrementación. Y entonces ahora voy a pasar a Fletch y Tim para que hablen acerca de los impactos de la COVID-19, como se había peticionado por los comisionados. Muy buenas tardes, comisionados. Entonces, como Stacy ha dicho, quiero tomar unos minutos para hablar acerca de los impactos de la COVID-19, y la manera en que vamos a enmarcar la conversación es acerca de los impactos económicos que hemos visto, y también hablando de los ingresos y ganancias y cómo se han impactado y cómo hemos cambiado nuestros servicios como condado. Esa combinación, una variable, nos da un sentido de cómo estamos hasta el momento. Sin embargo, para hablar con caución de esta presentación, no voy a hablar acerca de proyecciones. Yo no soy una persona que hace estas proyecciones. Yo uso datos públicos que son buena fuente, y solo para darnos una idea de dónde estamos, pero no para estar dando un pronóstico. Pero unas cuantas cosas que vamos a hablar hoy es el empleo, inseguridad de vivienda. Vamos a estar hablando también de ganancias, de inseguridad alimenticia y de salud mental también. Cuando repasemos, por favor, pueden hacer preguntas. Una de las cosas que queremos hablar es de la tasa de desempleo. Hemos hablado mucho acerca de esto durante la pandemia, y lo que quiero decir es que cuando comenzamos la conversación, el contexto importa mucho. Entonces, los datos que vamos a ver hoy se refiere a Asheville MSA, que es la área estadística metropolitana. Entonces, para aquellos que están escuchando en la audiencia, no solamente está limitada a los límites de la ciudad de Asheville, y la Asheville MSA es mucho más amplia. Es también del condado de Buncombe y otros condados como Henderson County. Entonces, como un punto de referencia económica, la región importa. La economía no está restringida a límites de condados, sino que por eso es que queremos hablar ampliamente. Una cosa que queremos hablar es de esta gráfica. Vemos la línea azul cielo y está sobresaliendo de MSA, de tener uno de los tasas de desempleo más bajas hasta el 16%. Entonces, de 3% a 16% ha sido un impacto grandísimo entre abril y mayo, y luego
desempleo empieza a bajar otra vez en junio, y sube un poco en julio y ahora baja otra vez en agosto. Estamos en un 7% de desempleo y no es bueno para donde estuvimos. El año pasado era como al 12%. Entonces, ha tenido mucho impacto en nuestra área. Hemos visto muchas personas que han tenido algunos resultados positivos, pero como seguimos pensando en el desempleo, la próxima pregunta es, ¿cuál es el estado de los trabajos en nuestra comunidad? Y confesaré que no tenemos una gran fuente para decir estos son los negocios que han cerrado. Ese tipo de información no es una buena manera de hacerlo, sino hablando de los trabajos en la comunidad. Entonces estamos viendo otra vez al MSA de Asheville, que es el área estadística metropolitana y que incluye el condado de Buncombe y Henderson y otros. Y entonces hablamos de el empleo total y la trayectoria. Entonces podemos ver otra vez en abril bajó mucho, casi 30,000 a 40,000 trabajos, y después empezamos a subir en mayo, de mayo a agosto ha sido como un poquito de subida. Entonces esto nos da una visión de cómo está los trabajos, y las industrias han sido impactadas muy diferente en la COVID. Algunos han sido no efectivos, y esto nos da una visión. Y aquí también hay otros grupos de industrias. Esto está basado en las estadísticas de labor de el US Bureau. Y en este sector estamos viendo a manufacturadoras, y estos centros hemos visto precipitadamente que ha bajado mucho en abril, y después subió un poco, pero se mantuvo, y pues no es terriblemente sorprendente. Las industrias de manufacturadoras incluyen muchas que han sido impactadas severamente. Una que me llega a la mente es la industria aeroespacial. Sabemos que no se puede viajar por las regulaciones y otras razones, pero otras industrias que hemos visto durante el fin de semana, industrias que se especializan en productos que pueden ser usados para la sanidad. Hemos visto pues un incremento en esas industrias. Entonces ha habido diferenciaciones, y cuando vemos otras industrias que son impactadas también, deberíamos estar viendo a la línea amarilla, por cierto. Y el empleo de construcción y de minas, hemos visto esta línea amarilla. Entonces vemos que ha seguido un crecimiento más del 2019. Entonces, para nuestra construcción ha incrementado más que para este tiempo en el año pasado. Entonces, no todas las industrias son hechas igual y han sido impactadas de diferente manera durante la pandemia. Y bueno, cambiando a los trabajos de hospitalidad han sido bastante impactados. Bajó muchísimo, casi 20,000 trabajos entre abril y mayo. Ha sido un gran impacto. Supongo que lo positivo es que hemos visto una recuperación mejor, y durante mayo a agosto ya se han recobrado algunos empleos, pero aún así hay una brecha significante de 8,000 a 10,000 trabajos que no se han recuperado. Entonces, es una historia un poco más esperanzadora de que se ha recuperado, pero no tantos como quisiéramos. Y nuestra próxima diapositiva, hemos presentado el desempleo, y ahora hemos hablado del total de trabajo en nuestra comunidad. Ahora queremos hablar acerca de el impacto de una de nuestras industrias mayores, que es la de la hotelería. Entonces, estos datos nos da datos en
cuanto a cuántas recámaras se han contratado o pagado. Y esta diapositiva, cada línea representa un componente de cada industria. Entonces, la línea anaranjada representa los moteles y hoteles o bed y breakfast, y los rentas de por día son la línea amarilla. Entonces hay que pensar en hotelería, y los impactos no han sido tan significativos, con la excepción de los hoteles y moteles. La línea anaranjada que está arriba, si comparamos el mayo de 2019 a 2020, se ha bajado casi bastante en millones de dólares. Es sustancial. Y cuando pensamos en Explore Asheville y los grupos que apoyan a los hoteles, les hemos preguntado cuál es el estado de su recuperación. Y esto es más como anecdotal que de datos, pero lo que hemos encontrado es que los fines de semana hemos visto recuperación y se siente bien en cuanto a la perspectiva de hotelería. Sin embargo, continuamos teniendo pues problemas durante la semana. No hay muchos viajeros durante la semana, y hay varias razones por estas. Una de ellas es eventos. Simplemente no tenemos tantos eventos relacionados a negocios por una variedad de razones. La primaria es los eventos masivos no se permiten, entonces no los vemos. Y además estamos viendo una tendencia de negocios que más gente está haciendo las cosas virtualmente, entonces no estamos viendo ese tipo de viajes. Entonces, de una perspectiva anecdotal, los fines de semana parece que se recuperan, y localmente los días de la semana han sido todavía una lucha para los hoteles. Y nuestro próximo punto que queremos referenciar es una idea de los trabajos y de cómo nuestra industria de turismo está siendo representada en cuanto a hoteles. Pero ahora queremos hablar de la inseguridad de vivienda. ¿Qué está pasando con los despojos? Estos datos han llegado de la oficina del alguacil del condado de Buncombe. Entonces, podemos pasar mucho tiempo hablando de esto, pero lo clave es que podemos ver una brecha en estos datos. De abril al 2020 a junio de 2020, no hay mucho despojo. Como se acuerdan, es porque había una restricción que no permitía que hubiera despojo. Sin embargo, en julio de 2020 empezamos a ver otra vez despojos. Entonces, la historia aquí, para más detalles, pues es que hay un periodo de 40 días desde la restricción federal, y después las pautas de la CDC en restricciones acerca de los despojos. Entonces, durante este tiempo comenzamos a ver que se dispararon una vez más. Y con la política de la CDC, tenían que entregar una declaración. Entonces, había que tomar pasos para su protección como arrendatario. Entonces, esta es una restricción de regulaciones anteriores. Entonces, quería solamente hablar un poco acerca de cómo se ve. Y si no diría esto, es que tuvimos una discusión con la oficina del alguacil, y se requiere que hagan papeleo civil, y no importa la perspectiva en cuanto a ello, solamente queremos ser claros de que tienen que hacerlo. Entonces, hemos tenido pues discusiones obvias acerca de la COVID. Esta fue mi última diapositiva, y antes de darle la palabra a Fletch, quería saber si había preguntas en cuanto a los despojos o cualquier dato que hemos presentado. Entonces, Fletch va a hablar de la inseguridad alimenticia o de salud mental, pero si hay preguntas, las puedo tomar ahora. Tim, muchas gracias, es de mucha ayuda. Cuando vemos los datos más recientes acerca de despojos,
el programa que los condados están proveyendo fondos para la representación legal acerca de despojos. ¿Esto ya comenzó? Sí, muy bien. Entonces, ese número sería más alto si no fuera por estos recursos que se ofrecen. Sería bueno aprender más acerca de lo que está sucediendo con las personas que siguen siendo despojadas y pensando en cuanto si hay otras estrategias que debemos brindar para encontrar apoyo. Sí, claro, lo notaremos y también más tarde tendremos una discusión en nuestra reunión acerca de la CBDG, esta subvención y el apoyo con los despojos. Entonces, tengo un comentario. Siendo miembro de el comité y alguna información me llegó acerca de una fuente, de una ubicación que se está usando la Universidad de Virginia, que tenía información bien única acerca de la COVID. Quisiera animarles a que vieran esto. Les puedo dar más información, pero era bien interesante, información bien interesante. Gracias, comisionado. Y algo que siempre digo es el contexto importa, las fuentes importan. Hay muchas fuentes, hay diferentes medidas, diferentes tipos de información pública. Nosotros tratamos de quedarnos con la información pública y había mucha información que podíamos haber traído, pero simplemente queríamos traer unas cuantas cosas. Tim, en cuanto a los despojos, ¿podemos regresar a esa diapositiva? Max, ¿puedes poner la diapositiva de despojos, por favor? Ok, voy a tratar de hacer la pregunta. ¿Están viendo a los despojos que están relacionados con la COVID-19 nada más? ¿O por pérdida de trabajos? ¿O son despojos en general? Porque hay gente que está teniendo problemas financieramente y a veces simplemente continuamente los tienen. Pues sí, voy a confirmar contigo, pero me parece que son todos despojos, pero puedo confirmar y después dejarte saber. Si ya no hay más preguntas, voy a sentarme y voy a pedirle a Fletch que llegue para que hable de sus diapositivas. Muy buenas tardes. Entonces vamos a hablar acerca de los servicios de nutrición y comida y de la inseguridad alimenticia. Es una gráfica bastante dramática. La transición entre marzo y abril se disparó en cuanto a nuestros casos de comida y nutrición, y también de los programas de infantes y de mujeres, y hay alrededor de 3,000 casos más que en el promedio de los últimos 2 años, y hay 7,000 personas que han pedido esto más que el año pasado. Y pensamos que va a continuar durante todo el resto del año y tal vez hasta al principio del año. Y bueno, ahora quiero hablar acerca de esta gráfica. También estos datos vienen de la línea de texto de crisis. Es un recurso usualmente para adultos adultos jóvenes de los últimos 10 y tantos años hasta los 20 y tantos años. Y han habido alrededor de 5 millones de datos que se han acumulado
Y lo que escucho más es que el rojo es de los datos de 2019 y el azul es de los datos de 2020 y son estas categorías. No voy a hablar de cosas específicas, pero lo que quiero decir es que en el 2020, en todas estas categorías que ven en la izquierda, hemos visto que se ha disparado de esta línea de texto de crisis, depresión, abuso de sustancias, eh, que se han sentido suicidas, que se han estado aislando o que han tenido pensamientos suicidas. Ahora vamos a ir a esta otra gráfica geográfica y vamos a ver las mismas categorías. Tenemos este mapa, el rojo ha sido un incremento de 2019-2020 y el azul es un que ha bajado. No hay tanta claridad en cuanto a estos mapas, pero si vemos el oeste de Carolina del Norte, casi para todas estas se ha visto que han incrementado estas categorías a la izquierda. Notablemente hemos visto que han bajado en algunos lugares, que ha sido que es el acoso, el bullying. Y no hay una interpretación clara acerca de esto, pero hemos asumido lógicamente que el tener a los niños que no estén yendo a la escuela tal vez ha sido el por qué ha bajado el acoso o el bullying y la correlación acerca de los suicidios también. Esto es datos nacionales y en general es para ver simplemente en particular hemos visto más estrés y nivel de crisis en los adolescentes. Preguntas acerca de esas dos diapositivas y puedo hablar antes de pasar la palabra a Stacy Saunders. Entonces, la última porción es solo para darles una idea de lo que estamos planeando y lo que hemos hecho y lo que hemos hecho en las últimas 4 o 12 semanas. ¿Cuáles son las cosas en las que estamos pensando como salud pública y otros de nuestros asociados? En nuestro enfoque es en el tiempo en el que nos encontramos, el que ya viene la temporada de la influenza, de la flu, y también la COVID está circulando. Entonces, solo queríamos reiterar que ¿por qué es tan importante? Es que tenemos dos enfermedades serias en cuanto a la respiración y que están sucediendo al mismo tiempo. Entonces, estamos viendo también la propagación de la COVID y de la flu y es importante disminuir el no querer sobrecargar nuestro sistema de salud y muchas de las personas que están en alto riesgo de la COVID también están a alto riesgo por la flu. Esos son los grupos que hablamos de las personas mayores de 65 años, esas personas con condiciones crónicas y personas que están en asilos de ancianos o en instituciones de cuidado a largo plazo. Y además, para los niños que son menores de 2 años y las mujeres también, pues nos preocupamos en cuanto a la temporada de la flu. La inyección de la flu está disponible en nuestra comunidad. La CDC la recomienda que se pongan la vacuna y también las pruebas de la COVID están disponibles. Es recomendada para aquellos que tienen síntomas o que piensan que que se expusieron y también los equipos de planeación han pasado mucho tiempo pensando en cuanto a las áreas que tienen acceso limitado para conseguir la vacuna. Y ahora vamos a hablar de esto. Entonces, originalmente teníamos 3 sitios fijos para las
pruebas de la COVID, pero ya que no hubo mucha utilización en uno de los sitios de pruebas, entonces decidimos que íbamos a mantener los dos sitios los domingos y los jueves, y nos va a dar 8 sitios en horario en octubre, y ese tercer sitio para pruebas lo hemos hecho ahora más como un sitio de pruebas que va a estar rotando en el condado. Y tenemos 7 lugares que no son fijos, que van a estar sucediendo en octubre, para poder alcanzar a aquellas poblaciones críticas y marginalizadas, más que nada pensando en los barrios negros o latinos. Y podemos ver que hay 15 eventos de pruebas de la COVID-19 en octubre, un evento de combinación de pruebas de la COVID y de la vacuna de la flu, y también de un tipo como pasar por estos sitios en coche. Y además tenemos 2 eventos de vacunas de la flu en octubre, también en asociación con algunos de nuestros socios de comunidad, para poder alcanzar las poblaciones que tienen poco o nada de acceso a las vacunas de la flu, basado en la disponibilidad de las vacunas, y que pudimos trabajar con nuestros asociados de comunidad donde pueda haber muy poco acceso. Solo quiero reiterar que otras pruebas de la COVID-19 o de la vacuna de la flu están disponibles en los cuidados primarios y en los centros de comunidad, farmacias, y nuestra vacuna de la flu también está en los servicios humanos y de salud del condado de Buncombe y sus servicios. Entonces, el calendario de octubre está bien lleno, y apreciamos mucho a nuestros asociados comunitarios que han estado aquí con nosotros y que pudieron ayudarnos a identificar ubicaciones y lugares en las poblaciones que los necesitan. Entonces incluyen lugares aquí en el downtown y Shiloh. Y hablando acerca de la planeación, no podemos hablar de la planeación sin pensar en la COVID y la vacuna. Todavía no hay vacunas aprobadas en este tiempo, y quiero que pongan atención a el rastreador del New York Times que podemos ver aquí. Es muy interesante y está bastante actualizado acerca de dónde está el proceso en cuanto a las vacunas que están siendo están bajo prueba. Solo para reiterar, todavía no hay una vacuna aprobada ahora. Y aunque no hay vacuna ahora, una de las cosas que sí hacemos en la salud pública y con nuestros socios es planear o anticipar que hay una posibilidad de que sí lleguemos a tener esta vacuna. Entonces practicamos el cómo vamos a poder despachar en grupos y hacer estas actividades de cómo sería el hacer vacunación masiva o cómo poder despacharlas. Y todo esto es para practicar en un evento de que sí haya una vacuna para distribución masiva en algún punto. Entonces, además de la preparación de la salud pública y sus prácticas, hemos también aplicado algunas prácticas de los sitios comunitarios para informar nuestros procesos de planeación, como pensar en cómo hacerlo por coche o algo así, poder hacer unas pruebas
y registrar más prontamente y tal vez pensar en potencialmente tener una vacuna de la COVID. Todavía no sabemos mucho, no queremos asumir, pero tal vez haya una distribución por peldaños, tal vez también. Mm, Tal vez habrá un tipo de priorización si tenemos una vacuna y después será para la población general. Pero todo esto tiene que ser determinado, pero son cosas que estamos tratando de planear y anticipar lo más que podamos. También estamos tratando de apoyar las escuelas de kinder hasta el 12º grado, a proveer datos y también actualizaciones indicadoras, proveer consulta y asistencia técnica en cuanto a Strong Schools Toolkit y otras pautas del Departamento de Servicios de Salud y Servicios Humanos. Y también queríamos hablar acerca de que hemos implementado un entrenamiento de las enfermeras de la escuela, que es una investigación por caso. Y es un esfuerzo para planear de cuando los estudiantes estén en las aulas y también tener investigación de casos de las enfermeras y nuestras enfermeras de enfermedades contagiables han hecho también investigación de casos. Y ahora que los estudiantes regresan a las aulas, que tengan su asignación con las enfermeras de las escuelas y que tengan un líder en sus enfermerías, en las oficinas del Departamento de Salud para servir a la población y también trabajar con los servicios de salud y los servicios humanos para si hay un evento de casos identificados en las escuelas. Y después quiero regresar la palabra a Fletch para hablar acerca de otros iconos relacionados y después podemos tomar preguntas. Sí, quería hablar más acerca de planear para el invierno y tal vez también el año que viene. Y entonces estamos tratando de hacer un entrenamiento acerca de refugios, albergues y servicios de emergencia y la Cruz Roja Americana también. Este año en particular con la COVID ha habido pautas de varias agencias como la CDC, la Cruz Roja del Estado, que haríamos en cuanto a refugios o albergues, y es lo mismo, es tener espacio disponible para mantener la distancia de 6 pies, si es que se puede. Hemos tenido varias reuniones en cuanto a los servicios de emergencia y la Cruz Roja para todos estar en la misma página, y también la Cruz Roja espera que si tenemos algún incidente en cuanto a refugio o albergues, el poner a las personas en hoteles. En el pasado han habido suficientes lugares, pero hace unos años también llegaron a ser números como hasta los 60, pero este año tal vez pensábamos mejor usar los hoteles para no tener esta reunión de personas en un mismo lugar masivamente. Y también las preocupaciones es de que si la gente tiene que evacuar la costa y para incrementar los 6 pies, pues el Estado está tratando de implementar cómo hacer estos albergues, y han identificado algunos lugares que se estarán administrando en el oeste de Carolina del Norte para pues uso estatal. Y hablando acerca del código morado, hemos tenido varios esfuerzos de planeación en progreso.
y hemos incrementado la capacidad con la COVID y todavía estábamos trabajando con las estaciones de calentamiento durante el día. Durante el día, las personas que necesitan los recursos que pueden entrar para que se puedan calentar durante el día, y ha sido un problema antes, pero todavía estamos haciendo esfuerzos y otros esfuerzos que hemos hecho de el Centro de Operaciones de Emergencia, el EOC, en cuanto a la COVID, es que hemos podido traer tantos recursos de grupos de voluntarios, y Richard y yo hemos tratado de trabajar mucho para poder tener una respuesta rápida del condado que sea continua. ¿Hay preguntas acerca de la planeación a futuro? Gracias.